Hola, ¿cómo están niños del tercer grado? Bienvenidos a las clases virtuales del día de hoy, martes 7 de julio del 2020. Ya nos encontramos en el mes de julio. ¿El mes de qué? El mes de la patria. Pero también no debemos dejar pasar que ayer fue un día muy importante ¿para quiénes? A ver, ¿alguien sabe? Muy bien, si no lo saben, les digo. Ayer fue un día muy importante para todos los maestros del Perú, en especial para nuestros maestros líderes pacifistas, ¿no es cierto? Pero ya que hablamos de los maestros, ¿ustedes conocen a un maestro que es el más sabio? ¿Mm? El más sabio de que haya existido en el planeta Tierra o en todos los tiempos. ¿Ustedes conocen quién fue ese hombre más sabio? ¿Saben o no? Bueno, hubo un hombre muy sabio que llegó a ser un buen maestro. ¿Y quién era ese maestro? Fue Jesús. Jesús nos dice un gran maestro. Dice, hace más de 2000 años nació un niño. Un niño que al crecer llegó a ser el hombre más sabio, como les decía, más sabio. ¿Ve? Y también fue el mejor maestro. El mejor maestro. ¿Por qué sería el mejor maestro? ¿Porque él sabía matemática, comunicación? ¿Por eso sería? No, porque él explicaba las cosas difíciles de manera que fuera fácil de entenderlas. ¿Ve? Y Jesús no necesitaba, por ejemplo, de una mesa, de un salón, de una pizarra, ¿no? Jesús enseñaba en cualquier momento. Por ejemplo, ¿no? Enseñaba cuando él recorría los caminos, predicando la palabra de Dios. ¿Ve? Cuando recorría los caminos. O también cuando se sentaba a la orilla del mar, también enseñaba ahí. Entonces, Jesús no necesitaba de un aula para explicar, para enseñar. No. Jesús en cualquier momento, en cualquier lugar que él se encontraba, él podía enseñar. ¿Ve? Y lo hacía de una forma tan fácil, ¿no es cierto? Y ahora podemos decir, ¿y por qué Jesús era un buen maestro? ¿Por qué Jesús era un buen maestro? ¿Por qué diríamos que Jesús fue un buen maestro? ¿Ah? Por ejemplo, las profesoras, para nosotros enseñar, tenemos que estudiar. Y muchas hemos estudiado en la universidad, en el instituto, qué sé yo. ¿Pero Jesús habrá estudiado en alguna universidad? ¿Ah? ¿Él habrá estudiado en alguna universidad? ¿Algún instituto? No, es que tuvo alguien que le enseñó. Y lo más importante es que Jesús supo escuchar. ¿Ve? Lo más importante de esa persona que le enseñó, supo escuchar. Por eso que él también se vuelve un gran maestro. Y a ver, ¿y quién entonces le enseñó a Jesús? Acá está la respuesta. ¿Quién fue? Dios. Entonces, ¿por qué era un buen maestro? Porque escuchó ¿a quién? A su padre, que era Dios. Porque dice que Jesús, antes de venir acá a la tierra, él vivía en el cielo. Y escuchaba todas las cosas que le enseñaba su padre, Dios. ¿Ve? Él escuchaba atentamente. Entonces, él era un niño que estaba pendiente de lo que su padre le decía. Igual ustedes. Ahora, si sus papás, por ejemplo, les enseñan algo, ustedes también deben escuchar muy atentamente. Y así están imitando a Jesús. ¿Ve? Están imitando a Jesús. Y también, ¿por qué podemos decir que Jesús era un gran maestro? Porque amaba a todas las personas. Amaba a todos, quería a todos. Y también era un gran maestro porque nos enseñaba lo que había aprendido de ¿quién? De Dios, ¿ve? Lo que había aprendido de Dios, él nos enseñaba. Y también podemos decir que Jesús, ¿cómo enseñaba él?
Él agarraba su pizarra. Podría agarrar su pizarra, por ejemplo, cuando estaba caminando o cuando estaba en la orilla del mar. No, Él nos enseñaba de 3 formas muy sencillas, que son: enseñaba mediante el ejemplo, porque Él perdonaba a los pecadores y nos enseñaba a ser misericordiosos, a tener misericordia del pobre, del pecador. ¿Ve? También nos enseñaba mediante el amor, porque Él, al tener misericordia, ¿por qué Él tenía misericordia? Porque amaba a esas personas. Amaba, por ejemplo, a los más pobres, a los más desvalidos, al que sufría, amaba. Y esa era una forma de enseñar de Jesús. Y otra forma de que enseñaba era usando la palabra de Dios. Usaba la palabra de Dios. ¿Y por qué usaba la palabra de Dios? Porque ya les había dicho anteriormente, porque Él ha vivido con Dios. Y Él usaba todas esas palabras de Dios. Igual ustedes también pueden aprender de Jesús. Pero me dirán, pero Jesús ya no está con nosotros mismos. Pero podemos aprender usando la palabra de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar la palabra de Dios? En la Biblia. Ahí está, ahí nos dice cómo debemos actuar, cómo debemos ser. ¿Ve? En la Biblia encontramos todas las respuestas a nuestras preguntas que tengamos. Pero para leer la Biblia lo debemos hacer con mucha fe. ¿Ve, queridos niños? Entonces, vemos que Jesús era un gran maestro. Él no ha ido a la mejor universidad. No, él ha aprendido de alguien más poderoso, del más poderoso, que es su Padre, que es Dios. Y Él nos enseña a nosotros, o nos enseñó de 3 formas: mediante el ejemplo, mediante el amor y usando la palabra de Dios. ¿Ve? Es por eso que se dice que Él es un gran maestro. Imitemos a Jesús, pues entonces, cuando Él escucha a su Padre Dios, por eso se vuelve sabio. Y igual ustedes, cuando su papá les da un consejo, escuchen a sus papás, porque de esa forma estarán imitando a Jesús. Jesús era un gran maestro, era un hombre muy sabio, muy sabio, muy sabio. Porque en muchas ocasiones cuando Él andaba predicando la palabra, los judíos, como le tenían un poco de enemistad, se podría decir, le hacían preguntas para que Él pueda caer, ¿no es cierto? Para que pueda decir, mira, Él está hablando mal, por ejemplo, del emperador. Le hacían preguntas, pero Jesús era muy sabio. Les voy a contar una pequeñita historia antes de terminar ya con la clase. Por ejemplo, un día pues cuando Jesús estaba ahí hablando, porque Él hablaba, ya le decía, él enseñaba, no en el salón, en cualquier momento, ya les dije. Y un día de esos estaba hablando ahí, y un judío le pregunta, y le enseña una moneda y le dice, Jesús, maestro, le dice, maestro, ¿tú qué opinas? ¿Debemos pagar impuestos o no? Y le enseña la moneda. Y Jesús, como es tan sabio, y le dice, al César, porque esa cara de esa moneda era del rey César, de César era, y le dice, al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús no le dijo no hay que pagar. Le dijo, en pocas palabras, que si esa moneda le pertenece a ese emperador, que se lo den, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué era de Dios? Orar, cumplir los mandamientos, actuar como Jesús nos enseñaba. ¿Ve? Y así infinidad de veces le preguntaban a Jesús para que Él caiga. Como Él era un hombre tan sabio, tenía las respuestas precisas y adecuadas. Y para despedirnos, también de una forma de enseñar a Jesús era mediante las parábolas, hacer comparaciones. ¿Ve? Fue de esa forma como Jesús nos enseñaba. Y nos enseñaba lo más importante de la vida, es amar a Dios. Primero, Dios, después lo demás. ¿Ve? Es muy interesante hablar de Dios o de Jesús, es muy interesante, niños, que nos pasaríamos toda la mañana. Pero yo sé que ustedes
Ahora van a leer la Biblia, van a aprender lo que nos está enseñando Dios y Jesús ahí en la Biblia. Y si tienen alguna duda así, busquen la Biblia con mucha fe y van a ver, es como si ustedes se encontraran y les daría las respuestas a las inquietudes que ustedes tienen. Bueno, queridos niños, me despido. A continuación les voy a dejar las actividades, ya saben que las tienen que enviar a mi WhatsApp. Y si tienen alguna duda o pregunta, igual me escriben a mi WhatsApp, voy a estar respondiendo sus inquietudes. Entonces nos vemos, niños, hasta la próxima clase. Cuídense mucho y oren mucho. Chao, niños.